Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos presencialmente o por Zoom en este evento tan especial en el que tenemos la inmensa fortuna de recibir en este Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos a la escritora y filóloga Irene Vallejo, autora de ese libro que fue el libro revelación en 2019, El infinito en un junco, tan hermoso como enriquecedor y como revelador en sí mismo. Es para mí muy emocionante poder recibir y presentarles a Irene Vallejo en este centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University, pues sé que también resulta emocionante para ella estar aquí. Comenzamos a organizar su visita en plena pandemia hace ya 2 años, cuando muy generosamente Irene nos permitió traducir extractos de su manifiesto por la lectura para publicar en nuestro rincón de traductores, que tenemos ahí el volumen, cosa que hicimos con la brillante versión inglesa de Erin Goodman, que está aquí, nos acompaña aquí. Erin, les presentaré, y que pudimos publicar gracias a la generosidad de Irene. La visita de Irene se fue viendo postergada por culpa de por las restricciones de la pandemia y luego también por la conveniencia de hacer coincidir este viaje, esta visita, con la publicación de la versión en inglés, de la traducción de El infinito, que acaba de salir hace nada, hace unos 2 meses, creo, en Estados Unidos, precisamente publicado por la editorial Knopf, ni más ni menos, en versión de Charlotte Whittle, con el título de Papyrus. Así que, como no podía ser menos, de libros, de las casas de los libros, que son las bibliotecas, de la traducción, esa actividad tan importante como creo yo, infravalorada, que ha tenido un papel crucial en la evolución de las sociedades, en el progreso, en la evolución de la historia, nos va a hablar hoy Irene Vallejo. Pero permítame que les presente brevemente a nuestra invitada, aunque para la mayoría de ustedes sé que no resulta necesario. Irene se sintió atraída ya desde pequeña, desde la infancia, por las leyendas de Grecia y Roma, cuando su padre le leía ya entonces la Odisea. Así que, claro, tuvo que licenciarse en Filología Clásica por la Universidad de Zaragoza y luego obtuvo el doctorado europeo tanto por la Universidad de Zaragoza como por la Universidad de Florencia. En las bibliotecas de Florencia, precisamente, nació el ensayo El infinito en un junco, que, como saben, recibió una extraordinaria acogida tanto por público como por crítica, y ha sido ya un éxito también internacional. Está traducido a 35 idiomas, va ya por la edición número 45, creo, y ha recibido numerosos premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Ensayo, y he de decir que Irene Vallejo es la 5ª mujer que recibe este premio tan importante en España desde que se constituyó. Ha recibido el Premio Ojo Crítica de Narrativa, el Premio Internacional de Ensayo Enrique Zureña de la Academia Mexicana de la Lengua, el Premio Librerías Recomiendan, el Premio Librerías de Madrid, bueno, el Premio José Antonio Labordeta, el insigne aragonés y otros premios. Irene Vallejo es una apasionada de la divulgación, tanto de los autores clásicos como de la relación con el presente, y así colabora con prestigiosos medios como El País o El Heraldo de Aragón, donde mezcla temas de la actualidad con enseñanzas del mundo clásico. También colabora con la radio, con la cadena SER en España y con Milenio y Laberinto en México. Sus artículos han sido recopilados en títulos como Alguien habló de nosotros y El futuro recordado. Pero además combina esta labor de divulgación con la actividad literaria. Y así, entre sus obras de ficción podemos mencionar La luz sepultada y El silbido del arquero, que es una novela histórica con héroes homéricos y virgilianos, pero también con una relevancia en el presente, una trama de amor y aventuras, que también ha sido traducida a varios idiomas. Irene Vallejo ha publicado además literatura infantil y juvenil, por ejemplo,
2 álbumes ilustrados, uno El inventor de viajes con el artista José Luis Cano y La leyenda de las mareas mansas con la pintora Lina Vila, y con el objetivo de acercar el mundo clásico, las leyendas clásicas a los jóvenes. A finales de 2020 publicó el breve Manifiesto de la Lectura, que nos permitió, como acabo de decir, traducir una parte de él en nuestro rincón de traductores, y que fue un encargo del gremio de editores de España. Pero además Irene colabora con proyectos sociales como Believe in Art, que recrea el arte y la literatura en los hospitales infantiles, y en 2022 fue elegida para representar para estar en la inauguración de la Feria Internacional de Frankfurt, donde España era el país invitado y donde compartió tarima, creo, con el rey Felipe VI. No quiero terminar sin mencionar el último premio que ha recibido nuestra invitada, porque me ha gustado mucho el nombre de ese premio, que creo que has recibido, Irene, hace 2 meses, simplemente el premio al líder humanista, que recibió este año en la Biblioteca Nacional de España. Premio que estarán todos de acuerdo, merecidísimo, porque si alguien ha conseguido despertar el interés por las humanidades entre el público general en estos tiempos convulsos que estamos viviendo, ha sido Irene Vallejo, quien en una entrevista que leí, entre las muchas que he leído de ella, dijo: aprender es uno de los grandes placeres de la vida. Así que yo les dejo para que aprendan con ella. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a las personas que nos siguen a través de Zoom y a las que han acudido en persona esta tarde. Yo quisiera decir que compartir este tiempo con ustedes es un enorme honor, una alegría inesperada que va más allá de lo que yo me atreví a soñar, porque El infinito en un junco nació como un libro muy pequeño, muy humilde, con prácticamente ninguna expectativa, creyendo que pasaría totalmente desapercibido en el caso de que consiguiera publicarlo. Y pensar que en sus alas he venido hasta aquí esta tarde, pues es particularmente emocionante y me encanta celebrarlo con todos ustedes. Yo quiero expresar toda mi gratitud a Marta Mateo, al Observatorio Cervantes de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas, a todo el equipo de la editorial Knopf, que hizo realidad este sueño, y a mi fabulosa traductora Charlotte Whittle, que creo que es imprescindible citar siempre a los traductores, mencionar su nombre, celebrarlos y reconocer su tarea. Cuando yo empecé a escribir El infinito en un junco, abundaban los profetas de la desaparición de los libros. Nos decían que iban a ser sustituidos por los dispositivos electrónicos, y que perecerían ante la ingente oferta de ocio. ¿No están funcionando? Sí. Hay que ponerse en el PowerPoint. Sí. A ver, ahí, y ahora ya Ahora, perfecto. Muchísimas gracias. Estábamos conjurando los dispositivos electrónicos como enemigos del libro y he visto que se ha manifestado la hostilidad de forma patente. Bueno, pues hablaba de esa imagen que nos presentaban de los libros en competición con las pantallas, con los dispositivos electrónicos, con la enorme oferta de ocio. Y los más agoreros solían decirnos que estamos al borde de un verdadero apocalipsis de librerías cerradas y bibliotecas deshabitadas. Parecían hasta insinuar que muy pronto los libros se iban a exhibir en las vitrinas de los museos etnológicos cerca de las puntas de lanza prehistóricas. Como habitantes del tercer milenio, la realidad es que sentimos que todo avanza cada vez más rápido,
que el móvil más reciente sustituye al antiguo, que nuestros dispositivos están constantemente pidiéndonos actualizar programas y aplicaciones, y si no permanecemos alerta, el mundo nos va a tomar la delantera. Cuando comparamos algo viejo y algo nuevo, como por ejemplo un libro y una tablet, o un violinista sentado junto a un adolescente que chatea en el metro, creemos que lo nuevo tiene más futuro. Pero en realidad, los historiadores, antropólogos, nos recuerdan que sucede todo lo contrario. Cuantos más años lleva un objeto entre nosotros, más porvenir tiene. Casi parece provocativo, pero la historia lo confirma. Lo más nuevo, como promedio, muere antes. Es muy probable que en el siglo XXII todavía haya violines y libros. Usaremos sillas y mesas, pero quizá nuestras pantallas de plasma o los teléfonos móviles habrán sido sustituidos por otras tecnologías diferentes. Y las viejas tradiciones que nos acompañan desde tiempos inmemoriales, como la música o la búsqueda de la espiritualidad, permanecerán con nosotros. Por eso, ante todas estas predicciones de la extinción del libro, yo siempre digo, un respeto. No subsisten tantos artefactos realmente milenarios entre nosotros. Los que quedan han demostrado ser supervivientes muy difíciles de desalojar. La silla, la cuchara, el vaso, las tijeras, el martillo y el libro. Hay algo en su diseño y en su depurada sencillez que ya no admite grandes mejoras radicales. Ha superado la prueba de los siglos sin que hayamos descubierto ningún artilugio mejor para cumplir con su función, más allá de pequeños ajustes en materiales o en componentes. Son objetos que rozan la perfección. Como decía el escritor y semiólogo italiano Umberto Eco, el libro tal como hoy lo conocemos es tan difícil de mejorar como la rueda. Por supuesto que la tecnología es deslumbrante, pero todos añoramos cosas que hemos perdido, fotos, archivos, viejos trabajos, recuerdos, por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos los productos tecnológicos. Es una paradoja que todavía podamos leer un manuscrito copiado hace más de 10 siglos, pero ya no podamos acceder a formatos de archivo de hace apenas algunos años. A menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores como un museo de la caducidad en los trasteros de nuestras casas. Y es más, es que los arcaicos libros, estos objetos que parecen totalmente obsoletos, fueron el modelo de nuestros avanzados ordenadores personales. Y esta es una historia que me encanta contar. A finales de los años 60 del siglo pasado, las grandes computadoras ocupaban habitaciones enteras y eran tan caras como casas. Aquellos mamotretos de dimensiones inmobiliarias estaban concebidos para el uso empresarial y militar. Y entonces, un joven llamado Alan Kay, un informático contratado en Palo Alto, en el centro de Xerox, tuvo una visión que dio un giro espectacular a nuestras vidas. Comprendió que los ordenadores eran tecnologías que podrían llegar a ser usadas por millones de personas comunes y corrientes en el salón de sus casas. Y así es como Alan Kay imaginó el futuro ordenador personal, pequeño, portátil y fácil de usar, como un libro. Y por eso llamó a su invento Dynabook, es decir, un objeto parecido a los libros milenarios, pero interactivo. Cuando Steve Jobs visitó Palo Alto en 1979, quedó anonadado por lo que había visto. El aspecto y la estética del Dynabook se integraron en todos los ordenadores personales
y hoy sus características esenciales siguen presentes en los productos más avanzados, en los portátiles, en las tablets y en los teléfonos inteligentes. Además, las tipografías de nuestros ordenadores están inspiradas en las tradiciones de caligrafía anteriores a la imprenta. Y así es como la tradición occidental del manuscrito llegó a la era digital. Además, los procesadores de texto, los documentos PDF y las diversas formas de escritura digital siguen manteniendo la estructura de la página tradicional del papel. Y todas estas fueron decisiones inteligentes, porque sin introducir esas similitudes, esas semejanzas entre el aspecto de ese mundo antiguo del saber en papel y el nuevo en pantalla, los ordenadores hubieran parecido a su público inicial artefactos extraños, confusos e inviables. Y esta es la paradoja general del progreso tecnológico. Conservar las coordenadas tradicionales, la estructura de la página, las convenciones tipográficas, los tipos de letra y de maquetación fueron claves para abrir paso a la transformación digital. Es un error pensar que las novedades borran y reemplazan las tradiciones. El futuro avanza siempre mirando de reojo hacia el pasado, beneficiándose de él y construyendo a partir de él. Por tanto, me gusta insistir en que la relación entre los ordenadores y los libros es una relación mucho más íntima, mucho más amigable, de mutua inspiración, y no es en absoluto una competición furiosa en la que solo uno de los dos formatos sobrevivirá. Todas estas reflexiones fueron las que me llevaron a escribir un libro sobre la historia del libro, en un momento en el que parecía un poco temerario o insensato mirar hacia atrás. Pero yo me planteaba preguntas, enjambres de preguntas. ¿Cuándo nació el libro? ¿Cómo era el mundo antes de los libros? ¿Cuál es la historia secreta de los esfuerzos por conservarlos y por aniquilarlos? ¿Qué se perdió en el camino de los siglos y qué se ha salvado de aquellos libros primitivos y de aquellas primeras obras? ¿Por qué algunos de esos libros se han convertido en clásicos? Así que les propongo que viajemos con la imaginación al mundo anterior a la escritura y los libros. Las sociedades orales vivían bajo la amenaza del olvido. Necesitaban preservar sus leyes y sus leyendas, sus creencias, sus conocimientos, su identidad. Si no lo conseguían, cada generación tenía que volver a empezar penosamente, descubriendo, pensando, explorando las mismas ideas desde el principio. Pero solo podían contar con sus mentes, con lo que eran capaces de recordar. En la frágil memoria humana encontraban su única esperanza de perpetuarse. Cultivaban memorias prodigiosas, es cierto. Eran atletas del recuerdo en lucha con sus propios límites. Sabemos que los antiguos aedos, los recitadores ambulantes de epopeyas y leyendas, eran capaces de recitar de memoria un repertorio de poemas que constaban cada uno de ellos de varios miles de versos. Pero hay un límite a la cantidad de conocimiento que se puede recordar y que se puede transmitir a otras personas. Cuando alguien moría en el mundo de la oralidad, muchas ideas, mucha belleza, mucha poesía moría con esa persona, porque si no la había transmitido a la memoria de otros, se extinguía para siempre. Y morían voces, y morían experiencias, y morían vivencias. Además, las ideas que pasaban de generación en generación eran tradiciones muy sólidas, muy ortodoxas y aprobadas por los líderes. Lo que los padres enseñaban a sus hijos eran sobre todo sus certezas, porque había muy poco espacio para la innovación y la originalidad. Las sociedades estaban embarcadas en transmitir sus tradiciones. Y hace aproximadamente 6.000 años sucedió una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. En Mesopotamia aparecieron los primeros signos escritos
Y después, de forma independiente, la escritura apareció también en Egipto, en la India y en China. Cuando el maravilloso hallazgo del alfabeto y de los libros empezó a extenderse, todo cambió, porque lejos de los centinelas de la ortodoxia, los libros permitieron por primera vez acceder a las palabras de la tradición por escrito y reflexionar y sobre todo empezar a dudar. Así nacieron el espíritu crítico y junto a él la literatura escrita. Ciertos individuos se atrevieron por primera vez a dejar huella de sus hallazgos, de sus incredulidades y de su visión personal de la vida. Los libros se convirtieron poco a poco en un vehículo de expresión individual. En Israel, las voces de los combativos profetas, que no eran ni escribas ni sacerdotes, irrumpieron en la Biblia. En Grecia, personas sin orígenes aristocráticos se convirtieron en buscadores de respuestas, es decir, en filósofos. Incluso si la mayoría de los textos siguieron apuntalando el poder de reyes y señores, se abrieron intersticios para voces indómitas. Las tradiciones perdieron algo de su solidez inamovible e ideas novedosas empezaron a sacudir las estructuras sociales. No es casualidad que la palabra volumen, que es así como los romanos llamaban a los rollos de papiro, y revolución compartan la misma raíz léxica. Pero volvamos por un momento a la prehistoria de los libros. Una vez inventada la escritura, nuestros antepasados miraron alrededor preguntándose qué superficie podría conservar mejor la huella de las letras, la piedra, la tierra, la arcilla, los juncos, las pieles, la madera, la tela, el metal. Las tablillas fueron la primera aproximación al libro. Las más antiguas que se conservan se fabricaban en arcilla y se endurecían secándolas al sol. Al mojar la superficie se podían borrar esos trazos y escribir de nuevo. Se guardaban apiladas en estanterías de madera y también en cestas de mimbre y en jarras. Eran baratas, eran ligeras, eran muy fáciles de fabricar, pero se rompían muy fácilmente. Hoy se conservan tablillas en las que, como se puede ver, se percibe la huella de todas esas fracturas a lo largo del tiempo. Este era su más grave inconveniente. Cuando una sola obra estaba repartida en varias piezas, en varias tablillas, había muchas posibilidades de que se extraviasen algunas de ellas y por tanto que se perdieran partes del relato, que solo se conservase fragmentariamente. En Europa fueron todavía mucho más habituales las tablillas de madera, de metal o de marfil, cubiertas con un baño de cera y de resina. Se escribía sobre la superficie de cera con un instrumento afilado de hueso o de metal o de madera que acababa en el extremo opuesto en forma de espátula para poder borrar las equivocaciones. Esas tablillas acogieron las cartas de la antigüedad, también los borradores, las anotaciones y todos los textos efímeros. Con ellas se iniciaban los niños en la escritura, igual que nosotros en nuestros inolvidables cuadernos escolares. Pero las tablillas fueron superadas ampliamente por un nuevo invento, el rollo de papiro egipcio, que significó un fantástico avance en la historia del libro. Los judíos, los griegos y los romanos lo adoptaron con tanto entusiasmo que acabaron por considerarlos un rasgo cultural propio. En comparación con las tablillas de arcilla, de madera o de metal, las hojas de papiro son un material ligero, fino y flexible que cuando se enrollan pueden almacenar una gran cantidad de texto en muy poquito espacio. Un rollo de las dimensiones habituales podía contener una tragedia griega, un diálogo de Platón o un libro del Evangelio, y esto representaba un prodigioso avance en el esfuerzo por conservar las obras del pensamiento de la imaginación. Había obras que se podían conservar en una sola unidad y por tanto
no había tanto peligro de que se fragmentasen y se perdiesen. Sin embargo, los papiros también tenían sus inconvenientes. En el clima seco de Egipto se conservaban bien, pero en otras zonas geográficas les dañaba la humedad. La lectura y el uso habitual los herían de muerte, la lluvia los destruía, los insectos se los comían y además ardían muy fácilmente. Además, los rollos se fabricaban solo en Egipto, el lugar donde abundaba la caña de papiro. Como señores absolutos del monopolio, los faraones decidían el precio de las 8 variedades de papiro que circulaban en el mercado. Incluso se dice que la raíz de papiro está emparentada con la de faraón. Y de forma parecida a nuestros modernos países exportadores del petróleo, en ocasiones subían las facturas hasta niveles abusivos. Se cuenta que en cierta ocasión el rey de Egipto, Ptolomeo V, interrumpió el suministro de papiro al reino de Pérgamo, en la actual Turquía, y que ese embargo propició un gran avance. En Pérgamo reaccionaron perfeccionando la antigua técnica oriental de escribir sobre el cuero, una práctica que hasta entonces había sido muy secundaria. El pergamino se fabricaba con pieles de becerro, de oveja o de cabra, y tras un largo proceso de elaboración se obtenían unas láminas suaves, delgadas y aprovechables por las dos caras de la escritura. Y sobre todo, esta es la clave, muy duraderas. El pergamino lleva el nombre de la ciudad de Pérgamo, la gran adversaria de la Biblioteca de Alejandría, y esa enemistad entre las dos ciudades está en el origen del nacimiento de este nuevo material, este nuevo soporte para la escritura. En fin, fueron siglos de búsquedas, de ensayos, de tanteos, ¿no? Muchas veces pensamos que el libro es un objeto que damos por sentado, como si no tuviera una historia propia que se ocultara entre sus páginas. Y en realidad el libro tuvo que ser inventado y perfeccionado, y es el resultado de todos estos ensayos e intentos, ¿no? Y el esfuerzo por superar todos esos inconvenientes. Y así es como llegamos a nuestro libro de páginas, que hoy es el libro por definición. Este tipo de libro nació alrededor de hace 2000 años, en torno a hace 2000 años, y fue un gran invento anónimo que nunca sabremos a quién agradecer. Como ya he dicho, los rollos de papiro siempre fueron una mercancía lujosa y cara, y por eso convivían con las tablillas que se utilizaban para la escritura más cotidiana, más perecedera y más efímera. El lector que quería consultar un conjunto de tablillas en un orden determinado las conservaba agujereadas en la esquina y enlazadas con anillas o con correas, como se ve en estas imágenes. Códices es como llamaban en latín a esos conjuntos de tablillas atadas. La idea revolucionaria consistió en sustituir las pequeñas placas de madera o de metal por las hojas flexibles del pergamino. El resultado inicial fue poco más que una libreta rudimentaria, pero cargada de futuro. Estas primeras libretas abrieron el camino hacia el códice más avanzado, que está compuesto por hojas de pergamino que se doblaban en forma de pliegos. Los romanos probaron a coser esos pliegos y de esa manera inventaron el arte de encuadernar. Pronto aprendieron a proteger los cuadernillos mediante tapas duras, generalmente de madera forrada de cuero. Y gracias al códice, la realidad es que la esperanza de vida de los textos aumentó. Protegida por la encuadernación, el interior, las páginas escritas, conseguían sobrevivir más tiempo. Abultaban menos y se transportaban mejor. Y por añadidura, en el códice cabía más cantidad de texto que en el rollo, porque el rollo de papiro solo se puede escribir en una de las caras. El ahorro de material abarató el precio de un producto que aún era minoritario, y su flexibilidad favoreció la aparición de los primeros libros de bolsillo de la historia.
En la época anterior a la imprenta, cuando aún había que copiar cada ejemplar palabra por palabra, letra por letra, línea por línea, los libros eran escasos y frágiles. Todas las obras tenían de partida muchas más posibilidades de perderse en el camino que de sobrevivir. Su supervivencia, su permanencia dependía del azar, de los accidentes, del fuego, de la humedad, de los insectos, pero también del aprecio que sentían sus propietarios hacia esos primeros libros, y mucho más que hoy de su materia prima. La historia del libro ha sido una lucha, realmente una lucha por mejorar los aspectos tangibles y prácticos, la duración, el precio, la resistencia del soporte físico de los textos. Cada avance, por ínfimo que pueda parecer, incrementaba la esperanza de vida de las palabras. En la civilización romana sabemos que el códice ganó terreno frente al rollo gracias a la decidida preferencia de los cristianos. Como eran víctimas de persecuciones por parte de las autoridades paganas, se organizaban en pequeños grupos clandestinos. El libro de bolsillo resultaba mucho más fácil de esconder a toda prisa entre los pliegues de la túnica y era cómodo para transportar con disimulo en viajes de apostolado. Ventajas todas ellas enormes para comunidades de lectores furtivos. Quienes hemos leído alguna vez a escondidas, desafiando la prohibición de los adultos, en el sigilo de la noche, bajo el camuflaje de la manta, con la linterna encendida y apagándola cada vez que sonaban unos pasos cercanos, somos los descendientes directos de aquellos primeros lectores furtivos. No deberíamos olvidar que el libro de páginas, nuestro libro de hoy, triunfó en gran medida porque favorece lecturas clandestinas, negadas y no consentidas. En realidad nunca hubo un afán compulsivo de sustituir lo viejo por lo nuevo. Igual que hoy conviven los libros de papel y los electrónicos, durante siglos coexistieron los rollos y los códices. De hecho, los rollos siguieron formando parte del paisaje de la vida cotidiana durante la Edad Media. Las instituciones y las órdenes monásticas recurrían a los rollos por amor a la antigua solemnidad. Y en Inglaterra todavía se denomina Master of the Rolls al archivero de la corte real. A falta del apuntador, los actores medievales solían usar rollos como ayuda para memorizar en sus representaciones, y de allí deriva el término rol del actor. Y en realidad no nos han abandonado del todo. En muchas universidades se siguen entregando los diplomas enrollados. La palabra scroll, que designaba el rollo manuscrito, se utiliza hoy para describir el acto de avanzar o retroceder verticalmente el texto en una pantalla de un aparato informático, como con los viejos rótuli de los romanos. Además, las compañías tecnológicas más innovadoras están desarrollando pantallas de móvil y de televisión enrollables. En la historia de los formatos, la pauta es la convivencia y la especialización, muchas veces el eterno retorno y no el relevo. Aquí tenemos dos imágenes en las que dos personajes de siglos muy diversos están haciendo exactamente el mismo gesto y leyendo de la misma manera. Tras la invención del códice, faltaban ya solo dos grandes avances para llegar al libro tal como lo conocemos y lo gozamos hoy en día. En primer lugar, la sustitución del pergamino por el papel, conocido por los chinos desde el siglo II y traído a Occidente en torno al siglo XI. Por último, la invención de la imprenta, que permitió multiplicar los ejemplares de cada obra por medios tecnológicos. Para fabricar los libros que hoy disfrutamos y gozamos, se necesitó el alfabeto semítico, modificado por los griegos, el códice romano, la imprenta alemana y el papel chino llegado a través del Islam. Los libros, que son objetos guardianes y garantes de nuestra memoria, son además instrumentos multiculturales, producto de largas travesías. Cuando acariciamos
un libro medieval en pergamino, un libro actual de papel, estamos acariciando a un gran viajero. Y ese viajero sobrevivirá en las nuevas rutas del futuro. Curiosamente, las láminas de pergamino se siguen utilizando todavía a la venta para cocinar, o sea, no han desaparecido totalmente y están aún entre nosotros. Decía que ese gran viajero que es el libro, ese objeto multicultural y mestizo por antonomasia, en mi opinión va a sobrevivir en las nuevas rutas del futuro, en convivencia con los libros de luz, las pantallas, las tablets, el libro electrónico, sin una rivalidad excluyente. Creo que la página escrita no va a ser en un futuro próximo un mero fósil relegado. El códice, el libro, es un gran corredor de fondo. He ido viajando a través del tiempo, los distintos inventos, la imprenta, la llegada del papel. A mí me emociona pensar en todo ese viaje, en todas esas peripecias, en todos esos inventos, en todas esas pruebas y errores, en toda la humanidad volcándose en conseguir el libro más perfecto posible para que nuestras mejores historias, nuestros relatos, nuestro conocimiento, nuestra memoria no se perdiera inevitablemente en el olvido y en la destrucción. Creo que la invención de los libros ha sido precisamente el mayor triunfo en nuestra lucha contra el olvido. Es nuestro aliado en una guerra que no registran los manuales de historia, la lucha por preservar nuestras creaciones más valiosas. Las palabras, que son en el fondo apenas un soplo de aire. Las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él. Los conocimientos verdaderos o falsos y siempre provisionales que vamos arañando a la roca dura de nuestra ignorancia. Gracias a los libros, la imaginación ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, del desarrollo y del progreso. Como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mendel, el de los libros se escriben para unir por encima del propio aliento a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, que es la fugacidad y el olvido. Yo no pretendo omitir las zonas de sombra de esta historia, porque los libros también pueden ser y han sido vehículo de ideas muy dañinas. Platón, que creía en la reencarnación, inventó un mito para explicar la existencia del sexo femenino. Nacer mujeres es el castigo para aquellos hombres que fueron injustos en una vida previa. Aristóteles escribió que los esclavos son inferiores por naturaleza y Mein Kampf de Adolf Hitler fue un bestseller. Los libros nos convierten en herederos de todos los relatos, los mejores, los peores, los ambiguos, los peligrosos y los de doble filo. Disponer de todos ellos es bueno para pensar y nos permite elegir. A estas alturas ya sabemos que toda imagen edulcorada o reverencial de la cultura es ingenua, además de estéril. Los libros han legitimado, es cierto, acontecimientos terribles, pero también han sustentado los mejores relatos y símbolos y saberes e inventos que la humanidad ha sido capaz de construir en el pasado. Los libros nos han legado algunas ocurrencias de nuestros antepasados que no han envejecido del todo mal, como la igualdad de los seres humanos, la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes, la intuición de que tal vez los niños están mejor en la escuela que trabajando, la voluntad de ofrecer atención a los enfermos, a los ancianos, a los débiles, la confianza en la ciencia. Todos esos inventos fueron hallazgos de los antiguos, esos que llamamos clásicos y que llegaron a nosotros por un camino incierto, azaroso y lleno de vicisitudes. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Y eso es lo que sabemos sobre el origen de los libros. Pero los libros trajeron consigo otras innovaciones y otros hallazgos que nos parecen tan cotidianos que casi ni siquiera nos sorprenden, pero hizo falta inventarlos. Podrían no haber sucedido. Hablo de las bibliotecas y de la traducción.
quizá la biblioteca más legendaria del mundo, sea la Gran Biblioteca de Alejandría, ahora sí, hablemos de Alejandro Magno, fundada por los sucesores del gran conquistador, el general que en 10 años fulgurantes dominó el mundo desde Grecia hasta la India y Afganistán, incluyendo los actuales Turquía, Egipto, Siria, Irán e Irak. Fundó la ciudad que lleva su nombre, Alejandría, según cuentan las tradiciones, a causa de un sueño literario en el que creyó ver a un anciano que le recitó un verso homérico y le inspiró para fundar allí esa ciudad, en un lugar muy hermoso donde, según cuentan, el desierto de arena tocaba el desierto de agua, esos dos paisajes solitarios, inmensos, cambiantes y esculpidos por el viento. Alejandro ya no volvería con vida a la ciudad que ordenó fundar. Murió antes de cumplir los 33 años, con muchos sueños incumplidos, tras crear un imperio mestizo entre Europa, África y Asia. Cuentan que Alejandro, que era un lector apasionado, dormía siempre con un ejemplar de la Ilíada a su lado. Aunque no hay constancia segura, yo me atrevo a imaginar que la idea de crear esta gran biblioteca universal nació en la mente de Alejandro. El plan tiene las dimensiones de su ambición y lleva la impronta de su hambre de totalidad. La tierra, proclamó Alejandro en uno de sus primeros decretos, la considero mía. Reunir todos los libros existentes es otra forma, una forma simbólica, mental y pacífica de poseer el mundo. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es en realidad un viaje y todo libro es un pasaporte sin caducidad. Alejandro, que recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Ilíada, al que acudía, según dicen los historiadores, en busca de consejo y de inspiración y para alimentar su afán de trascendencia. La lectura, como una brújula, le abría los caminos de lo desconocido. En ese mundo caótico, la Biblioteca de Alejandría se convertiría en una enciclopedia mágica que congregó el saber y las ficciones de la antigüedad para impedir su dispersión y su pérdida. Estoy mostrando algunas imágenes, todas ellas más o menos imaginativas, sobre cómo pudieran ser los espacios de aquella mítica biblioteca. La Biblioteca de Alejandría, es importante destacarlo, no fue concebida solo como un espacio para perpetuar el pasado y las tradiciones, sino también como un espacio nuevo del que iban a partir las rutas hacia el futuro. Las bibliotecas anteriores a Alejandría eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños. Pertenecían a escuelas, a grupos profesionales, a reyes, a aristócratas. Eran un instrumento al servicio de sus necesidades particulares. Su antecesora más aproximada, la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, al norte del actual Irak, se destinaba al uso exclusivo del rey. La biblioteca de Alejandría, en cambio, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas, escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Y sobre todo, sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros existentes en ese momento. Además, se aproximaba al ideal mestizo del imperio que soñaba Alejandro. Esta es una imagen de la biblioteca de Nínive, que sería mucho más exclusiva y mucho más inaccesible que la de Alejandría. Realmente, y aquí está una imagen de cómo serían las estanterías excavadas donde se guardaban las tablillas del mundo asirio y babilonio. Decía que la Biblioteca de Alejandría se aproximó al ideal mestizo del imperio que soñaba Alejandro. El joven rey que se casó con 3 mujeres extranjeras y tuvo hijos que a ojos de los griegos eran semibárbaros,
Planeaban, según cuenta el historiador Diodoro, trasplantar a toda la población de Europa hacia Asia y en sentido inverso, para construir una comunidad de amistad y vínculos familiares entre los dos continentes. Su súbita muerte le impidió realizar este proyecto de deportaciones, que era una curiosa mezcla de violencia y de deseos fraternales. La Biblioteca de Alejandría se abrió a la amplitud del mundo exterior. Incluyó las obras más importantes de otras lenguas, traducidas todas al griego. Un tratadista bizantino escribió: de cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales, además de dominar la propia lengua, conocían el griego. A cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos y se preparó de todos ellos una traducción. Allí se realizó la conocida versión griega de la Torá judía, conocida como la Biblia de los 70, la traducción de los textos iranios atribuidos a Zoroastro, de más de 2 millones de versos, se recordaba todavía siglos después como una empresa memorable. Un sacerdote egipcio llamado Manetón compuso para la biblioteca una lista de las dinastías faraónicas y sus hazañas desde los tiempos míticos hasta la conquista de Alejandro. Para escribir ese compendio en griego de la historia egipcia, buscó y consultó y extractó documentos originales conservados en decenas de templos. Otro sacerdote bilingüe, Beroso, conocedor de la literatura cuneiforme, volcó al griego las tradiciones de Babilonia. No faltaría en la biblioteca un tratado sobre la India que escribió basándose en fuentes locales un embajador griego en la corte de Pataliputra junto al Ganges. Nunca antes se había emprendido un proyecto de traducción de esta envergadura. La biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro, su universalismo, su afán de conocimiento, su inusual deseo de fusión. En la Biblioteca de Alejandría fueron abolidas las fronteras y allí convivieron, por fin en calma, las palabras de los griegos, de los judíos, de los egipcios, de los iranios, de los indios. Ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos. Con el modelo de la Biblioteca de Alejandría nacieron muchas otras bibliotecas públicas. Después de los griegos, los romanos continuaron la tarea. A partir del siglo II, las nuevas salas de lectura se incorporaron a los baños públicos imperiales, además de ofrecer todas las prestaciones de unas termas, las salas templadas, calientes, las saunas, los baños fríos, las salas de masaje. Aquellos edificios se convirtieron en complejos de ocio que anticipaban nuestros centros comerciales, pero eso sí, había bibliotecas. Incluían espacios para la lectura, salas para la conversación, un teatro, los propios baños, jardines, espacios dedicados al ejercicio o al juego y bibliotecas griegas y latinas separadas, y todo ello pagado por el Estado. Las bibliotecas cifran la historia de la democratización del conocimiento. Hay que recordarlo, los libros fueron durante siglos un privilegio que estaba al alcance de muy pocos, un lujo, un signo de estatus, la posesión de una élite muy limitada y exclusiva de afortunados y poderosos. Pero gracias al asombroso proceso del aumento de la alfabetización, el desarrollo de la escuela pública, la aparición de las bibliotecas de la antigüedad y su maravillosa expansión, la multiplicación de las librerías. Hoy los libros son objetos acogedores que nos reciben con sus páginas abiertas o con su luz, sea cual sea nuestro origen familiar o social. Y este es un logro colectivo titánico, fraguado a lo largo de los milenios, que debemos celebrar y preservar. También debemos agradecerlo al oficio de la traducción, que amplía los universos. En cada idioma nos espera un mundo nuevo. Cada lengua es una peculiar forma de contemplar y de compartir. Es una colección de hallazgos, es una suma de silencios pactados y una arquitectura del pensamiento. En los seres humanos, como en las aves migratorias, renace cada cierto tiempo la necesidad de sentirse en otra parte, de ser alguien diferente, en movimiento, en ruta hacia espacios sin explorar y hacia las primeras veces. Solo si te transformas en otras personas sabrás quién eres. Como escribió
el escritor portugués José Saramago, los escritores hacen las literaturas nacionales, mientras los traductores construyen la literatura universal. A quienes me han regalado la patria de su idioma, a quienes aceptan ser yo para que yo sea otra, mi familia de Babel, yo quiero hacerles saber en público mi gratitud infinita. Las ideas que compartimos a veces tienen que cambiar de piel para seguir palpitando, y la traducción es precisamente ese raro ejercicio que nos permite celebrar la vitalidad que hay en la fluidez. Es el arte de unir universos, es una tarea de bastidores y de penumbras. Las traducciones más antiguas de la humanidad se pierden en la noche de los tiempos, probablemente entre los escombros de la Torre de Babel destruida. Sí sabemos que la mítica Biblioteca de Alejandría fue el lugar por donde por primera vez se soñó con reunir y traducir todos los libros del mundo. Era un proyecto loco y maravilloso, concentrar en un edificio la totalidad de la sabiduría conocida y ponerla al alcance de cualquier mente curiosa por aprender, cualquiera que fuera su procedencia. Para lograr ese empeño titánico enviaron mensajeros hasta tierras lejanísimas, recogieron las mejores obras de los griegos, de los persas, de los judíos, de los indios, e iniciaron un diálogo entre lenguas y culturas que ya nunca ha enmudecido. Y desde entonces no hemos dejado de traducir. Del sueño alejandrino hemos recibido un legado que es enormemente valioso, que incluye la fascinación por el saber y la cultura, una curiosidad insaciable hacia el diferente o hacia el extranjero, la conversación enriquecedora entre distintas concepciones del mundo y ese fenómeno asombroso que es la traducción. Pero además, su herencia sigue siendo absolutamente vigente. Por un lado, puso las semillas para un proyecto tan contemporáneo como Internet, que es el sucesor virtual y etéreo de la Biblioteca de Alejandría. Y por otro lado, el brillo de Alejandría sobrevive en nuestras bibliotecas, en bibliotecas como las universitarias, pero también en las de los barrios, de los colegios, de los institutos, del mundo rural. En cada pequeña biblioteca hay personas que trabajan con la ilusión de poner en manos de la gente las llaves del conocimiento. Esa labor escondida tiene un valor inmenso porque allí nos jugamos buena parte de nuestro futuro. Gracias a los traductores, la literatura y las ideas consiguen otra piel y renacimientos sin fin. Las sabias gentes dedicadas a la traducción siempre han sido seres tenaces y mestizos. Inventaron el vocabulario con el que explicar los descubrimientos de la ciencia y de la filosofía. Nuestra deuda con sus búsquedas y con sus afanes es inmensa. Algunos clásicos han llegado a nosotros solo como traducciones, y ciertas obras indispensables para entender Occidente sobrevivieron al naufragio del tiempo porque cuidaron de ellas en tierras extrañas y en culturas ajenas. Las ideas siempre fueron criaturas errantes, merodeadoras, promiscuas y propensas al desvío. Al traducir, partimos de la diferencia para reivindicar la cercanía. Afirmamos que es preciso usar la imaginación para ser fieles. Descubrimos que los idiomas extranjeros se buscan, se necesitan, se intercambian palabras, regalos y metáforas. Habitamos otras voces. Y mientras rugen los discursos que nos dividen, yo invito a que celebremos a quienes sigilosamente en la leal penumbra reconstruyen con los sillares de la complejidad, desde la enseñanza, la edición y la traducción, imaginarios de esperanza compartida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por esta maravillosa conferencia, por este recorrido, por los libros, las bibliotecas y la traducción tan importante. Sí. Te lo agradecemos muchísimo. Vamos a invitar al público, tanto el público presente como el que está siguiéndonos a través de sus pantallas, a que, si te parece, que te formulen preguntas o hagan comentarios. ¿Alguien quiere
animarse, pues venga, empezamos por orden. Tienen que usar esto, por favor, para la grabación del... Mil gracias por regalarnos tu libro. Muchas Ayudarnos gracias. a reflexionar sobre algo tan común y descubrir nuevas ideas. Tú mencionas que el libro es importante, la escritura, por solidificar la tradición, que se podía perder en la tradición oral y ahora es escrita. Y eso permitía debatir ideas y potencialmente cambiarlas. ¿Qué opinas de lo que empieza a pasar ahora? Reescribir libros al lenguaje que nos acomoda a nuestros nuevos patrones culturales. Hablo de libros ya escritos, que ciertas palabras o ciertas maneras de ver a las personas resultan ofensivas bajo nuestro nuevo punto de vista. Sí, a ver, es una gran pregunta, uno de los debates más palpitantes del presente. Realmente, contemplando el libro en una dimensión histórica, siempre ha sufrido persecución. Me siento, si no les importa, para... Decía que los libros siempre han sufrido persecución. Desde que existe noticia de la existencia de libros, existen también testimonios de su persecución, de su prohibición, de los intentos por transformarlo. En realidad no es tan novedoso. El propio Platón proponía modificar las tradiciones homéricas y gran parte de la mitología de los griegos porque le parecía poco edificante la imagen que transmitían de los dioses, ¿no? Esos dioses promiscuos, conquistadores, constantemente dedicados a las frivolidades, cuando no a las violaciones. Le parecía que no fomentaba las creencias, la piedad. Y entonces animaba a transformar los mitos, a cambiarlos, a alterarlos para hacerlos más acordes a su visión de lo que debía ser la religión. Y en algunos de sus diálogos, en la República y en las leyes, propone además poner especial interés en esas transformaciones, en esas reescrituras, precisamente en lo que se refiere a los niños, ¿no? En los textos que van a leer los niños durante su aprendizaje y su educación. De manera que este problema está muy presente ya desde tiempos remotos y es quizá uno de los grandes retos de la historia del libro. Muchos de los eruditos de la Biblioteca de Alejandría también hacían en sus comentarios pequeñas enmiendas sobre los textos sobre los que ellos estaban trabajando, pero por fortuna no llegaron a cambiar los textos, sino que hacían sus propuestas y sugerencias en comentarios al margen. Ahora se vuelve a reproducir otra vez este fenómeno cuando ya habíamos bajado la guardia y creíamos que en las sociedades democráticas los libros y la libertad de expresión ya no corría peligro, cuando en realidad es una constante. Los libros siempre están perseguidos. Y eso me hace reflexionar en primer lugar sobre la importancia, sobre el poder de los libros, porque si los libros ya fueran irrelevantes, como nos dicen muchas veces, ¿qué sentido tendría esforzarse en enmendarlos, en perseguirlos, en escudriñarlos, en juzgarlos, en enfurecernos contra ellos, en retarlos, ¿no? Creo que la conclusión más esperanzadora es que los libros todavía siguen siendo muy importantes para las sociedades contemporáneas, cuando estos debates están en el centro de la cuestión palpitante sobre la libertad de expresión. La segunda cuestión es efectivamente esta tendencia a modificar el pasado o las realidades que nos resultan incómodas y pensar que haciendo modificaciones en el lenguaje o en la literatura borramos esas realidades y las hacemos desaparecer del mundo. Esto tiene que ver con otra tradición de los antiguos que es la damnatio memoriae, ¿no? Muchas veces se eliminaban los nombres en las inscripciones, en todos los documentos de determinados personajes o ideas que se querían condenar al olvido, y ese es precisamente el nombre latino, la damnatio memoriae, ¿no? El castigo de negar la memoria y la perpetuidad a determinadas ideas o personajes, y es lo que de alguna manera se intenta hacer
cuando se corrigen los libros, ¿no? Eliminar aspectos de nuestro pasado que nos pueden resultar incómodos, testimonios de conductas racistas, de genocidios, de machismo, de imperialismo, de guerras, de conflictos, o en el otro extremo, en la estela de Platón, pues eliminar aspectos que moralmente nos parecen dañinos, perjudiciales para una educación o formación sana de los jóvenes, ¿no? Y el problema es que está sucediendo desde todos los bandos ideológicos, ¿no? Y ese peligro, digamos, dispara en todas las direcciones contra los libros. Desde quienes pues, están en contra de los libros que hablan de homosexualidad, fenómenos de transgénero, etcétera, hasta quienes quieren borrar las huellas de, como decíamos, del racismo, de los genocidios, de un pasado de discriminaciones que desgraciadamente es una realidad insoslayable. Yo personalmente estoy totalmente en contra de la modificación de los libros y además me atrevería a decir que estoy incluso en contra de la destrucción o modificación de los libros que son claramente dañinos o detestables, ¿no? Como el caso de Mein Kampf que mencionaba anteriormente, u otros en los que existe casi un unánime acuerdo de que son vehículos de ideas dañinas. Porque yo creo que es importante conocer nuestro pasado, ¿no? Cuando intentamos embellecerlo o edulcorarlo, el pasado o el presente, en realidad lo estamos falsificando. Estamos haciendo hasta cierto punto el trabajo de los negacionistas, ¿no? Que más adelante podrían negarse a reconocer que esas realidades sucedieron. Y de alguna manera pues es el mismo fenómeno del eufemismo, ¿no? Dar un rodeo con una palabra más amable para evitar una realidad dolorosa, pero por supuesto la palabra no hace más que enmascarar la forma de expresión, pero no la realidad que subyace detrás. Y yo creo que es importante incluso saber cómo se produjeron esos fenómenos dolorosos y dañinos de nuestra historia, cómo se justificaron ideológicamente en su momento para tener las herramientas necesarias si eso vuelve a suceder. Y la prueba es que la barbarie retorna una y otra vez, incesantemente. Si mutilamos la historia, si la hacemos pasar por el quirófano y le hacemos la cirugía estética, dejará de enseñarnos. Porque la historia no solo nos enseña en sus aspectos admirables, sino muy especialmente en los errores, ¿no? En los momentos en los que se cometieron actos de barbarie. Y si queremos construir un futuro en el que eso no vuelva a suceder, nos interesa conocer exactamente cómo sucedió, cómo se justificó, cómo se fueron desarrollando todos esos acontecimientos. Y creo que además hay que tener la valentía de reconocer que nuestra herencia está hecha de luces y de sombras, de descubrimiento y de violencia, de civilización y de barbarie. Y eso es lo que somos realmente cuando nos miramos en el espejo. Entonces a mí estos intentos de transformar los libros, sobre todo de transformarlos sin el permiso de los autores, que en muchos casos están muertos, o se pueden ver combinados a aceptar esas modificaciones por exigencias del mercado, pues me parece una tendencia peligrosa. Creo que lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que esa historia nos enseña, nos ayuda cuando intentamos acercarnos a ellas con la mayor veracidad posible, ¿no? y hacernos cargo de lo que realmente sucedió. A mí como filóloga me enseñaron a leer las fuentes atendiendo exactamente a lo que dicen y no a lo que yo quisiera que esas fuentes dijeran. Y me parece que si nos acostumbramos a cambiar el mensaje de los libros para que se acomode a nuestros gustos, estamos actuando contra esa ética esencial del historiador, del filólogo, ¿no? De quien se relaciona con el pasado intentando
entenderlo y no recrearlo o falsificarlo. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Me ha encantado la conferencia. Yo creo que además hablas a un público entregado, ¿no? Porque nos gustan los libros, nos gustan las bibliotecas, valoramos y admiramos el trabajo de los traductores, ¿no? Bueno, has hablado de cosas muy diversas, ¿no? Has hablado de los soportes, por un lado, ¿no? De cómo eran cómo se llegó a que los libros sean como son ahora. Has hablado también de los contenidos, has hablado de los oficios, has hablado de muchas cosas, ¿no? Yo tiendo también a no ser muy pesimista. Me acuerdo de una presentación de un libro en la que el presentador, un insigne catedrático muy amigo mío, dijo que se sentía como de un libro, no, de una colección de libros. Se sentía como en 1900 se podían sentir los amigos de los carruajes de caballos, ¿no? Como diciendo que qué desastre esto de los automóviles de motor de explosión, esto seguro que no llega a ningún sitio, ¿no? Allí presentando unos libros de papel, ¿no? Y es verdad que no han desaparecido los libros de papel, ¿no? Sin embargo, hay muchas nubes en el horizonte. Estos días, aquí en Harvard, por ejemplo, hablando de las bibliotecas, yo voy muchos días a la Widener, aquí esta maravillosa biblioteca, ¿no? Donde se supone que está todo, no está todo, pero está casi todo, y veo que se utiliza muy poco, que apenas se usa, que en esos pasillos inmensos de que se van encendiendo las lucecitas entre las colecciones, no te encuentras a nadie, ¿no? En muchos días. Entonces, eso es inquietante, ¿no? A mí me resulta inquietante. Pienso que la próxima vez que venga a Harvard igual la han cerrado o han puesto otra cosa, ¿no? Espero que no ocurra eso. Seguro que eso no va a pasar. Eso espero que no. Pero confío en los guardianes de la biblioteca para que esto no ocurra, ¿no? Pero es inquietante, ¿no? Y luego respecto, por ejemplo, al papel de los traductores, la famosa inteligencia artificial nos está facilitando mucho las cosas cuando tenemos que traducir textos a los que no damos mucha importancia, textos cortos de expedientes que tenemos que rellenar en nuestro trabajo, pero también es otra nube, ¿no? También es otro peligro para este mundo nuestro que nos gusta tanto. Entonces quería saber tu opinión sobre eso. Tengo que reconocer que yo soy una optimista incurable. Entonces lo admito de partida, mi sesgo optimista, para que ustedes también puedan corregir o pasar otros filtros a lo que les diga. Pero, a ver, como historiadora de los libros, he comprobado que en general, en todas las épocas de transformaciones tecnológicas, ha habido siempre una reacción muy parecida a la que estamos viviendo ahora, de desconfianza, de miedo y de afirmaciones apocalípticas como las de su compañero al presentar la serie de libros, ¿no? Me parece muy interesante, y hablo de ella en El infinito en un junco, ¿no? La reacción de Sócrates al decir de Platón, ¿no? Ante la invención de la escritura, y como él afirmaba que la invención de la escritura iba a traer el fin de la sabiduría, ¿no? Porque pensaba que en el momento en el que existieran los libros, la sabiduría dejaría de estar en el interior de las personas, estaría en unos dispositivos externos, por tanto nos limitaríamos a acudir a ellos y dejaríamos de poseer el conocimiento, ¿no? Casi como algo incorporado a nuestro organismo, asimilado, propio, ¿no? Elaborado de una forma original. Y bueno, ese razonamiento se parece mucho al que se escucha ahora con los buscadores, ¿no? Con los móviles, las afirmaciones sobre, bueno, pues el deterioro del uso de la memoria y muchas cosas de las que ya estaba hablando Platón respecto a la invención de la escritura. Y otro nuevo oleaje de percepciones pesimistas llegó con la invención de la imprenta. También se decía, en el momento en el que realmente se pueda imprimir casi cualquier cosa y se multiplique de tal manera los libros
¿quién podrá decidir qué es realmente digno de durar o no, ¿no? Se producirá una especie de avalancha en la que será imposible discernir dónde está el verdadero conocimiento, que también se parece mucho a cosas que nosotros decimos ahora, ¿no? Sobre la avalancha de información en Internet. Así que es curioso cómo en momentos históricos tan distintos y en contextos tecnológicos tan alejados, los argumentos y los razonamientos son muy parecidos. Entonces, la conclusión que yo saco es que realmente parte de estas ideas tienen que ver con un temor que tenemos muy interiorizado a la transformación y al cambio, ¿no? Siempre pensamos que esos cambios tecnológicos van a derribar, van a destruir el edificio del conocimiento y de la transmisión del saber, cuando realmente no ha sucedido en ninguno de esos momentos. O bien es cierto que todas esas críticas están justificadas hasta cierto punto, pero también son ciegas a enormes avances que han llegado de la mano de esas innovaciones tecnológicas, sobre todo la de la expansión y el avance, ¿no? en el acceso a la literatura, a la lectura, a las ideas, a los libros, al pensamiento, ¿no? Entonces, posiblemente todavía no estamos en condiciones de valorar pros y contras y nos apresuramos además demasiado a expender el certificado de defunción a lo que conocemos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, como yo he intentado demostrar en la charla, las realidades, ¿no? Los distintos formatos, las distintas variantes tienden a coexistir durante mucho tiempo y no se producen esas extinciones aceleradas, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que el momento que estamos viviendo ahora es un momento, en algún sentido, extraordinario por la cantidad de posibilidades que tenemos de acceder a la lectura, ¿no? Podemos hacerlo a través del libro tradicional, pero podemos hacerlo también a través del libro electrónico, a través de las pantallas, a través del audiolibro, y eso resuelve muchos problemas, ¿no? Personas que viajan mucho pueden llevarse su biblioteca consigo y eso indudablemente es una ventaja. Personas que tienen problemas de visión pueden elegir el tamaño de la letra y se resuelve una circunstancia que era muy problemática hace relativamente poco tiempo. Cuando se vive en lugares donde no se tiene acceso a las novedades en tu propio idioma, los libros electrónicos te permiten hacerlo. Y dado que los libros ocupan tanto en nuestras casas, podemos elegir qué libros son realmente importantes para nosotros y poseerlos en estos ejemplares tangibles, sensuales de papel, y los demás tenerlos en otros formatos para que no ocupen nuestro espacio y no acaben por expulsarnos de nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, yo veo esas ventajas. Evidentemente hay retos. Los retos existen siempre, por otro lado, ¿no? Van cambiando y van transformándose, pero siempre existen grandes retos. Hasta hace poquísimo tiempo ese gran reto era el del acceso y la democratización del conocimiento, ¿no? Durante mucho, mucho tiempo los libros han sido, como decía, patrimonio de las élites y de personas privilegiadas. Desde el siglo XX en adelante se ha hecho un prodigioso avance para colocar los libros al alcance de las personas a través de la educación y de las bibliotecas públicas. Y bueno, yo quería contar esa historia en El infinito en un junco porque creo que también ser conscientes de, ¿no?, toda esa peripecia histórica nos puede ayudar a defenderlo, a celebrarlo y a defenderlo, ¿no? Todo lo que han significado las bibliotecas, la labor de la traducción, las fórmulas de conocimiento, ¿no? Y creo que es importante también concienciarnos para defender aquello que es valioso, ¿no? Y que siga avanzando por las rutas del futuro, que como decía antes, pues en realidad están pobladas de muchos objetos antiguos, ¿no? Y de muchas formas de entender la realidad que vienen del pasado. Ahora casi somos más propicios a contemplar solo la dimensión tecnológica innovadora, pero no a darnos cuenta de cómo esos productos antiguos, esos objetos que vienen de tiempos inmemoriales,
siguen todavía entre nosotros a través de reelaboraciones y nuevos diseños, pero crean una continuidad entre el pasado y el presente, y una continuidad que yo creo que es muy necesaria y que además fomenta la creatividad, ¿no? Como una forma constante de recreación a partir de un bagaje conocido que poseemos y guardamos. Entonces, evidentemente sí hay amenazas para las bibliotecas, amenazas para la traducción, amenazas incluso para la escritura creativa, pero depende de todos nosotros también el proteger todas esas instituciones, ¿no? y ser conscientes de lo que ha costado llegar hasta ellas, de todas las vicisitudes, esfuerzos, invenciones, luchas y búsquedas que hay detrás de estas cosas que a veces somos propensos a, ¿no? a condenar al pasado y a la obsolescencia demasiado rápido. Yo intentaba en El infinito en un junco hacer un canto a las bibliotecas, un canto a la traducción, y creo que por eso es tan importante reivindicar el papel, el lugar, la presencia, la humanidad de esos traductores que tienden los puentes entre nosotros. Y yo he pedido a todos mis editores que el nombre de los traductores está en la cubierta de los libros, que se les dé protagonismo, que precisamente los hagamos visibles para ayudar a que esa tarea no caiga ¿no? entre los cometidos de las máquinas, porque es una tarea creativa. Esencialmente creo que la traducción es una tarea creativa, que quien traduce es también un escritor especialmente humilde, ¿no? y generoso, que se vuelca en el trabajo de otras personas, pero que está resolviendo problemas creativos, que está encontrando nuevos términos, que está buscando soluciones a problemas de una forma que una máquina no va a ser capaz jamás de hacerlo. Y por eso creo que de la misma manera que los libros de papel se han hecho más hermosos cuando aparecieron los libros electrónicos para ofrecernos una experiencia estética de diseño, ¿no? que hiciera palidecer al libro electrónico, también con la traducción tenemos que hacer este mismo esfuerzo, ¿no? de dar realce, protagonismo, presencia a esas personas maravillosas, a esos creadores y escritores y escritoras que son los traductores, y hacer que sean más presentes que nunca para que no los sustituyan, ¿no? Los programas, las tecnologías, ¿no? y esas frías equivalencias de palabras que no tienen nada que ver con la vibración y la emoción del trabajo de traducir. Muchísimas gracias. Pues ya que mencionas eso, no sé si Erin, que está aquí, quiere saludarte o preguntarte algo, puesto que Erin te tradujo el texto. Lo sé. Ya sé que hay más preguntas, pero vamos a invitar también a las personas que están en Zoom, que hay alguna pregunta, queremos hacerles presentes, y va a leer María un par de ellas. Sí, Roberto Ojeda pregunta precisamente si crees que hay forma de mejorar los libros físicos que actualmente tenemos. Bueno, estaba mencionando precisamente cómo yo creo que el diseño, la paginación, la mise en page, la estructura interna de los libros, las ilustraciones, la belleza de las ediciones, de las tipografías, ha mejorado, ¿no? Se ha embellecido con la aparición del libro electrónico, lo cual significa que incluso los que leemos principalmente en papel nos hemos beneficiado de la existencia de los libros electrónicos. Pero también quisiera destacar que la existencia del libro electrónico no se debe a que el libro de papel tenga ningún problema grave ni ninguna deficiencia esencial. Como decía Umberto Eco, los libros tal como los conocemos, los libros tradicionales, pues es que rozan la perfección, ¿no? Y incluso respecto a los libros electrónicos tienen grandes ventajas que a veces tendemos a olvidar, ¿no? No necesitan conexión, sus baterías no se descargan, no necesitas más que luz para poder leerlos, si se caen no se rompen.
Bueno, parecen cosas obvias, pero son esenciales. Y luego está la cuestión también de la libertad de la lectura, ¿no? Amazon sabe cuándo has leído, hasta dónde has llegado, qué fragmentos han sido más subrayados de los mismos libros, nos ofrece esa información, lo que quiere decir que tiene ese conocimiento sobre quién ha leído cada libro, hasta dónde ha llegado, cuánto tiempo le ha dedicado. La lectura de un libro de papel no tiene ningún tipo de vigilancia, de tutela, no aparecen notificaciones, no hay interrupción, promueve otro tempo de lectura, ¿no? Un tempo mucho más reflexivo, mucho más apacible, algo que yo creo que en esta época es más necesario que nunca para contrarrestar precisamente la velocidad, la visceralidad de la lectura en las pantallas y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Entonces, no quiere decir que las veamos como adversarias, sino posiblemente como complementos y que asumamos que las ventajas de estos viejos libros sobrevivientes añejos pues son enormes y por supuesto está para nosotros los escritores pues la posibilidad de firmar los libros, de que estén dedicados, ¿no? De regalarlos con una dedicatoria. Regalar una descarga de un libro electrónico es algo mucho más frío que ese aspecto, ¿no?, sensual que tiene el regalar un libro envuelto, que se abre, que tiene todo ese ritual, ¿no?, en el que se puede dejar una flor prensada. Yo creo que si ahora apareciera, si solo existieran libros electrónicos y apareciera alguien y nos dijera, acabo de inventar un tipo de libro que no necesita conexión, que no necesita batería, que el escritor te lo puede dedicar y te puede dejar allí su letra de manera que lo tengas para siempre y lo poseas y lo puedas legar a tus hijos y a tus nietos, ¿no? Diríamos, qué gran invento, ¿no? Qué novedad asombrosa, qué fascinante objeto es este que nos ofrecen. Pero por el hecho de venir de tiempos tan antiguos, pues a veces olvidamos, ¿no?, que toda esa belleza, que todo ese aspecto estético y tangible del libro tradicional, pues tiene una profunda belleza y tiene unas enormes ventajas. Entonces, bueno, yo no creo que sea necesario mejorar más el viejo formato. Lo que creo es que necesitamos también reflexionar porque a veces nos dejamos llevar un poco por los espejismos tecnológicos, ¿no? Y todo lo que viene precedido del adjetivo nuevo nos parece mejor y más convincente, pero no tiene por qué serlo necesariamente. Y si el libro ha sobrevivido a lo largo de los siglos es porque generaciones y generaciones han encontrado este objeto, un gran compañero, ¿no?, de viajes y de aventuras intelectuales. Sí, Germán Carrillo pregunta, Irene, ¿qué sistema usaron los vikingos para escribir sus sagas y dónde se encuentran hoy en día? ¿En Uppsala o en alguna biblioteca de Dinamarca? Muchas gracias. Bueno, gracias, pero es una pregunta tan especializada que habría que consultar a un especialista, ¿no? Mi especialidad es la antigüedad grecolatina, ¿no?, y cuál ha sido el camino por el que los formatos del libro han llegado hasta nosotros. Realmente hay algo muy interesante que es cómo los libros son objetos que han aparecido en distintas civilizaciones y lo han hecho de, ¿no?, digamos, la escritura en primer lugar y después los libros han aparecido en distintas civilizaciones bajo distintas fórmulas y formatos. Y eso quiere decir que casi todas las culturas han sentido la necesidad, ¿no?, de dejar por escrito todo lo que han sentido y vivido. Y entonces, en la mayoría de culturas pues hay una etapa de oralidad, ¿no?, y luego un momento en el que esa riqueza cultural y literaria que sobrevivía solo en fórmulas orales
se vaya escribiendo y vaya encontrando su camino para llegar a ese puerto seguro que son los libros, ¿no? Y se ha hecho de muy distintas maneras, sobre muy distintos materiales, desde cortezas de árboles a juncos, como digo en el libro en el infinito en un junco, desde el papel amate hasta los libros medievales escritos muchas veces sobre telas, sobre distintas variantes de productos, porque el papel también ha pasado por distintas etapas. Así que bueno, es una historia fascinante, ¿no? De cómo todos los pueblos buscan la manera de perpetuar sus conocimientos a través del tiempo y de encontrar la manera de que todas esas tradiciones, esas mitologías, esos imaginarios lleguen hasta el presente, ¿no? Y que además no sean solo posesión de esa cultura, sino que se hagan accesibles a todas las demás. Sobre las sagas realmente no tengo conocimiento especializado para responder a esas preguntas, pero bueno, agradezco que se plantee la cuestión porque es también un estímulo para indagar y para descubrir esa respuesta. Y bueno, porque realmente la cuestión de los libros tiene mucha letra pequeña, muchas historias concretas, ¿no? que acompañan ese recorrido y que se modulan y se construyen de forma diferente y peculiar en cada cultura. Así que bueno, es un desafío también. Hola. ¿Sí? Hola, gracias. Yo te quería hacer una pregunta completamente distinta, además de agradecerte, un placer escucharte, y es una pregunta más personal para la autora, para la escritora, más que sobre los libros, Sí. sobre lo que estás pensando, porque cuando empezaste tu presentación decías que no esperabas mucho de ese libro y que ese libro te había traído acá y a muchos otros lugares, y realmente fue el libro que a muchas personas nos permitió conocerte y empezar a buscar qué había más hacia atrás, hasta en mi caso personal encontrarme con ese libro maravilloso del Silbido del Arquero, que me parece una obrita absolutamente hermosa, una obra, no sé por qué usé el diminutivo. Y la pregunta personal era a la escritora, ¿cómo se siente uno con esa respuesta tan abrumadora del mundo entero y cómo empieza a pensar en un próximo libro? Me imagino que habrá un momento de ¿qué voy a escribir ahora tan monumental? Porque además de haber sido una obra muy reveladora, fue muy monumental. Entonces, quería oír más de la escritora en esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, la verdad es que todavía sigo en un estado de perplejidad porque el libro nació muy, muy, muy pequeño, en unas condiciones personales muy difíciles, muy arduas, con el nacimiento de mi hijo, que tuvo graves problemas respiratorios y tuvo que permanecer ingresado durante meses y incluso pues entrando y saliendo al hospital durante prácticamente un año. Y en ese momento yo empecé a escribir este libro por motivos sobre todo terapéuticos para mí, porque en ese contexto del hospital, de la angustia y de la ansiedad, sentía que escribir era liberador, era profundamente liberador y sanador. Era defender una parte de mi vida frente al asedio de la enfermedad que tiende a imponerse, ¿no? y a condicionar todos los momentos del día. Y en ese tiempo que podía dedicar o salvar para la escritura era cuando realmente olvidaba la opresión y la ansiedad. Entonces surgió el proyecto de convertir en un ensayo literario digamos, todo el material que yo había investigado durante mis años de académica y hacerlo de una manera que fuera bueno, pues abierto a un público más amplio, pero un público más amplio que yo jamás esperé
que pudiese superar a un grupo de personas interesadas en la historia, en la literatura y en la filología, ¿no? Y ni siquiera sabía si lo podría terminar el libro, ¿no? Si sería un proyecto que naufragaría en su propio trayecto, pero me resultaba muy liberador defender esa faceta de mi vida, esa faceta creativa, y mantenerla en pie frente a las dificultades, y gracias también al apoyo de mi familia, que entendió lo importante que era que yo encontrase energías en la escritura para afrontar esa situación. Cuando el libro se publicó, las expectativas eran mínimas. Recuerdo que no solo las mías, sino las de la editorial, y además lo digo con especial cariño porque quisieron publicar un libro que no pensaban que fuera a ser en absoluto un éxito, pero lo hicieron por convicción y porque les gustaba. Y pensábamos que con mucha suerte llegaríamos a vender la primera edición y poder llegar a lanzar una segunda edición, pero esas eran nuestras máximas expectativas de éxito. Y sucedió algo totalmente inesperado, que yo todavía no sé cómo explicar, y que hizo que este libro extraño, nacido en esas circunstancias tan difíciles, pues llegara a muchos más lectores de los esperados, y sobre todo en el contexto de la pandemia, donde casi todo el mundo estaba compartiendo un poco las coordenadas emocionales en las que yo lo había escrito. Curiosamente, la que era mi situación se volvió la situación de prácticamente la totalidad de la humanidad, ¿no? De estar preocupada por personas ingresadas, por familiares, por la salud, bueno, con esa ansiedad constante. Y el libro fue creciendo contra todo pronóstico, y además, digamos, despertó una reacción emocional que yo no esperaba. Y la parte personal de este libro, la parte biográfica, pues encontró su resonancia en muchas personas que lo leyeron y sintieron que allí había un llamamiento, ¿no? También a defender cosas que parecían perdidas o insensatas, como las humanidades, como los libros, como las bibliotecas. Y emergió, digamos, una comunidad silenciosa o desatendida o desconocida, ¿no? O no detectada. Y esa comunidad voy comprobando que existe en casi todos los países. Lo que me hace muy feliz, porque mientras lo escribía me sentía muy sola. Estaba convencida de que ese libro trataba de mis excentricidades, pero que esas excentricidades no eran compartidas por una mayoría, y ahora encontrar esta comunidad de lectores ha sido maravilloso. Entonces me siento profundamente agradecida, sorprendida, ¿no? Porque el libro que escribí más por convicción interior y menos pensando en los gustos, las necesidades del mercado, los objetivos, las tendencias o cualquiera de esas cosas, se ha convertido en el libro que ha hecho realidad mi sueño de dedicarme a la literatura, ¿no? Mi sueño desde la infancia. Y eso ha sido totalmente inesperado. Y aún pienso que a lo mejor me voy a despertar del sueño para darme cuenta de que todavía ha sido una gran fantasía. Y sí es cierto que el siguiente libro pues, viene condicionado por esa conciencia de las expectativas, ¿no? Pero lo asumo y lo acepto. Tampoco creo que un libro tenga que competir con otro, e incluso hay que dejar de pensar en esos términos si quieres mantener intacta la capacidad de arriesgar y de probar y de ensayar, ¿no? De eso se trata en el ensayo, que es el género que yo reivindico, y creo que tenemos que aceptar la posibilidad de equivocarnos cuando nos lanzamos a una búsqueda. Para mí El infinito en un junco era un libro experimental. Yo estaba tratando de encontrar ese encaje entre
la transmisión de contenidos informativos y la fórmula literaria del cuento de cuentos y el tapiz de relatos, y cómo ese esquema de la ficción se podía llevar a la comunicación de ideas y de conocimiento y de contenidos históricos. Y era un experimento además lleno de viajes entre el presente y el pasado, construido de una forma que yo ni siquiera estaba segura de si se iba a poder sostener esa estructura cuando lo estaba escribiendo. Y me gustaría continuar así, ¿no? Haciendo exploraciones entre esa frontera borrosa entre la ficción y la no ficción, que parece que esté muy clara en las clasificaciones literarias, pero que en realidad permite muchas hibridaciones y juegos y licencias, ¿no? Y experimentos. Y por eso me gusta acercar la novela hacia el contenido de ideas y el ensayo hacia las herramientas narrativas de construcción, ¿no? y de escritura. Y ese sería el camino que a mí me gustaría seguir explorando. Tengo algunas ideas, sucede que la promoción está siendo tan intensa que no puedo sentarme a escribir, pero creo que era mucho más duro escribir antes del infinito en un junco, a la completa intemperie, sin saber siquiera si podría publicar lo que escribía. Y siento que ahora pues tengo un grado de libertad creativa extraordinario, que es una enorme oportunidad y que está en mis manos aprovecharla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que me pesa menos ahora de lo que me pesaba antes toda esa incertidumbre. Bueno, sé que hay muchas preguntas, pero es que creo que se nos ha pasado el tiempo. Bueno, no sé si 2 o 3 más. A ver, bueno, esta señora estaba esperando. Hola, Irene. Hola. Te sigo en Twitter hace mucho tiempo. Ay, gracias. Y veo que ayer estaba todo el mundo en España loco contigo con la foto de Canadá, tu gente de tu barrio. Mira, yo tengo una pregunta, como ella dijo, muy personal. Cuando uno viene acá y ve todas estas personas adultas, ¿verdad? De la segunda edad, yo de la tercera. Yo soy maestra y por más de 25 años, para mí la literatura es mi vida, es una pasión. Pero en estos últimos años, aquí en Estados Unidos, en la parte donde yo trabajo, motivar a un estudiante a leer es magia. Es deprimente ver la cantidad de libros que tenemos, así de decoración, con polvo, dust, por todas partes, y no le gusta leer. Yo no sé si hay aquí algún maestro, pero de escuela intermedia, 6º o 7º grado, antes yo tenía una lista de espera. Maestra, présteme ese, ¿me lo puedo llevar? Pero no le gusta leer ya. No importa que sea en el iPad o en la computadora, es como no hay una conexión. No sé si es que la literatura que se está escribiendo es muy pobre, que no conecta con la juventud. Entonces, cuando él hablaba de las grandes bibliotecas vacías, desgraciadamente, aunque usted diga que no, que va a estar abierta, la generación que tenemos ahora no es la generación que anda detrás de un libro, desgraciadamente. Eso es lo que yo siento. Sí, bueno, indudablemente es triste que eso suceda. Realmente en los últimos datos que se publicaron de hábitos de la lectura en España, la comunidad de jóvenes, quiero decir, la franja de edad de niños y primera adolescencia, estaban entre los más lectores, entre los que dedican más tiempo a la lectura y los que sostienen, digamos, en gran medida, frente a lo que muchas veces se dice o se afirma, digamos, los hábitos más permanentes de lectura. Entonces, bueno, realmente podemos tener la percepción de que se está perdiendo esa conexión, pero por otro lado existen esos jóvenes que la sostienen, ¿no?
Y yo intento, de todas las maneras posibles, resistirme a ese pesimismo, ¿no? de pensar que realmente los jóvenes no leen. Es cierto que las bibliotecas, la enseñanza tienen un papel muy importante para intentar impulsar ese acercamiento gozoso a los libros. Ahí tenemos esa contradicción, ¿no? De que de alguna manera se les obliga a leer y al obligárseles se pierde esa sensación de libertad, ¿no? De decisión propia, íntima. Y ahí nos movemos en la paradoja de impulsarles a la lectura, pero por otro lado robarles esa libertad. Por eso yo tengo mucha fe en las lecturas antes de dormir, las lecturas en voz alta, ¿no? Esas lecturas que se comparten en el hogar y que eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque muchas veces se coloca la responsabilidad en la escuela, pero podemos empezar nosotros mismos en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con sobrinos, con los niños que nos rodean, ¿no? Y intentar captarles con una historia, porque yo creo que hay una muy poderosa conexión cuando un padre, un abuelo, un tío, una madre te empieza a contar un cuento. Y sobre todo en ese momento antes de dormir, cuando los niños suelen tener miedo de quedarse a solas en la oscuridad, y el cuento viene a ser, ¿no? Como ese asidero para mantener al adulto junto a ti, haciéndote compañía y contándote una historia. Las historias son muy poderosas y yo creo además que cuando leemos a un niño, cuando compartimos con él una historia, le estamos diciendo también que su fantasía cuenta y es importante para nosotros. Y es importante también que nos vean leer en casa. Es difícil convertir a los niños en lectores si ellos no ven que los adultos les dan importancia y valor a los libros, que hablan sobre ellos, que van a las bibliotecas o a las librerías, ¿no? Realmente ahora tenemos libros editados para los niños mucho más hermosos que en ninguna otra época. Y las bibliotecas se esfuerzan en organizar actividades, cuentacuentos. He tenido la oportunidad de visitar muchas bibliotecas, pequeñas bibliotecas rurales o municipales, donde utilizan toda su imaginación para estimular a los niños, ¿no? Para traerlos a la biblioteca, celebrar talleres, encuentros, actividades imaginativas. Me acuerdo una bibliotecaria que invitó a los niños a dejar sus peluches a dormir una noche en la biblioteca y a la mañana siguiente había preparado para cada uno de ellos una carta en la que el peluche le decía al niño cuál había sido el libro que había leído esa noche y le pedía que se lo llevara a casa para que lo leyeran juntos. Bueno, quiero decir, muchas ideas para impulsar esa lectura, ¿no? Así que sí, es muy buena, es fantástica. Quiero decir que tiene mucho que ver con lo que hacemos cada uno de nosotros, esa queja de decir, no, los niños no leen, pero eso no sucede espontáneamente, es conveniente aproximarlos a las historias, a la fascinación y que eso se perciba, se palpe, forme parte de las conversaciones, ¿no? Que se vea que los libros no forman parte de esa especie de chantaje con el que premiamos o castigamos a los niños, ¿no? Si comes, te quito esto, te doy esto, ¿no? Sacar los libros precisamente de esas lógicas y hacer que sean momentos placenteros, disfrutados en común, y llevar a los niños a las bibliotecas, a las librerías e intentar pues crearles ese gusto. Pero luego, por otra parte, también tenemos que reconocer que habrá gente que no querrá leer, que preferirá dedicarse su tiempo libre a otras cosas y no se puede forzar, o sea, la lectura no puede ser obligatoria. De hecho, si intentas forzar la lectura a alguien que no siente un interés genuino, a lo mejor estás evitando que más adelante se acerque a los libros, ¿no? Por la vía de la imposición o por la vía de la receta forzosa, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de los libros es que están siempre disponibles en todas las edades, en cualquier momento podemos empezar a leer. Y creo que también hay que respetar las libertades de quienes no quieren leer y deciden no leer, ¿no? Pero el hecho es que a lo largo de la historia, la gente que lee, que ama los libros, hemos sido siempre una minoría.
en términos comparativos, ¿no? Una minoría muy movilizada, muy apasionada, pero una minoría numéricamente, ¿no? Entonces quizás se pensó que en el momento en el que se extendía la alfabetización iba a haber como una explosión de la lectura, y no es así porque tiene que ver con una determinada sensibilidad, con una forma de entender la vida, de vivir la soledad, la imaginación, la fantasía, la vocación artística. Y bueno, pues tan provechoso como leer puede ser tocar un instrumento, aprender idiomas, hacer ejercicio o viajar, ¿no? O muchas otras cosas que a otras personas se les ocurra. Entonces yo creo que la clave principal de este debate, y siempre lo he defendido, es que quienes quieran leer puedan hacerlo, al margen de su origen, de la extracción familiar, de las circunstancias que les rodean, de las limitaciones que puedan tener. Y si podemos garantizar que quien quiera leer pueda hacerlo, que quien esté interesado en aprender, en abrir horizontes, lo pueda hacer, esa ya es una victoria enorme. Y lo demás pues llegará por sí mismo. Permitir que haga yo la última pregunta, porque luego tienen unos refrescos y podremos conversar todos con Irene, porque se ha pasado ya el tiempo. Y no quiero dejar de preguntarle a Irene, te han hecho una pregunta como escritora, ahora se ha hablado del acto de leer, y precisamente yo quería preguntarte por ti como lectora, Sí. y puesto que estamos en el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, cuya misión es precisamente poner en contacto y en relación nuestras culturas hispánicas con este país, con este contexto norteamericano, pues mi pregunta va por ahí. ¿Cómo ha sido tu lectura de la literatura norteamericana? Sé que eres una gran admiradora de Emily Dickinson. Bueno, no sé si podrías comentar un poco tu relación con los escritores norteamericanos. Sí, bueno, la realidad es que en mi casa cuando era niña había mucha literatura norteamericana. Mis padres eran ya los dos grandes lectores y tenían muchos libros. Yo recuerdo ya haberme relacionado con los libros y haber tenido que esquivarlos desde niña, ¿no? Y mis padres pues, me pusieron entre las manos pues, a Mark Twain o a Jack London o ¿no? la gran literatura de aventuras, más adelante Melville o otros, y esa literatura ya formó parte de mi vida desde muy pronto, ¿no? Con la literatura norteamericana en particular, pues yo querría destacar el ensayo, ¿no? El ensayo que ha sido para mí muy inspirador, esa tradición anglosajona del ensayo, que es un ensayo, existe ese género del ensayo muy decididamente literario, ¿no? Ese tipo de ensayo experimental del que yo hablo, que se mueve entre distintos registros y que es capaz de mirar la realidad desde distintos puntos de vista y aspira a la transmisión del conocimiento, pero también sin renunciar a la creación literaria, ¿no? Y entonces, pues, en especial, el ensayo escrito por mujeres, el ensayo norteamericano escrito por mujeres ha sido muy inspirador para mí desde Susan Sontag, por supuesto, Rebecca Solnit, Siri Husband. En fin, creo que hay una gran tradición de mujeres que contemplan la realidad, ¿no? Y que se relacionan con ella, que intentan ¿no? contemplar el saber y transmitirlo de una manera distinta, buscando unos cauces diferentes. Una voz ensayística mucho más cercana, ¿no? Que no habla desde un escalón de superioridad, sino que busca la proximidad, el ingrediente autobiográfico, la mirada al mundo que invita a incorporarse a ese debate, ¿no? Y esa ha sido una tradición literaria que para mí ha sido muy importante porque cuando yo empecé a escribir ensayo, realmente sentía que era un género en el que estaba muy ausente la voz de las mujeres en general,
porque el ensayo siempre ha sido el género de la transmisión de ideas, asociado al poder, y un género en el que era muy difícil abrir espacio hacia las mujeres. En la medida que la sociedad norteamericana ha sido muy avanzada, pues ha abierto esos espacios de educación, de conversación, a mujeres en la academia, a mujeres creativas, ¿no? Y en particular en el caso de Siri Husband, me interesa esa forma en la que ella se mueve entre las humanidades y las ciencias, intentando abolir esa diferencia artificial entre dos campos que son en realidad pues, formas distintas de aproximación pero complementarias al conocimiento, y es una parte que me interesa mucho en la osadía de intentar recuperar una visión completa sobre la realidad y no escindida, y la manera en la que ella también lo relaciona con su propia corporalidad, que creo que esa es otra dimensión también del ensayo escrito por mujeres, como el eje corporal condiciona nuestra mirada del mundo y también nuestra forma de entender la ciencia y el pensamiento. Así que esos han sido grandes referentes para mí y las considero, bueno, pues, realmente maestras. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene. Creo que podríamos seguir horas escuchando a Irene Vallejo. Ha sido un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a todos por su compañía, por su asistencia. Y podemos seguir ahora conversando con Irene. Muchas gracias. Un aplauso. Oye, gracias.